Seguramente has escuchado esta frase en inglés: too big to fail, o lo que es lo mismo, hay empresas tan grandes y poderosas que es imposible que caigan. Pues déjame decirte que eso es una de las mentiras más grandes del mundo financiero. Los gigantes no solo caen, sino que a veces se desploman haciendo tanto ruido que simplemente cambian la historia para siempre. Y hoy vamos a hablar de una de las empresas que fue dueña de tus recuerdos, de tus fotos familiares y de toda una industria global, pero que hoy, si naciste después del 2000, tal vez ni siquiera tienes una idea de que esta empresa realmente haya existido. Hoy vamos a hablar de la historia de Kodak. Para los que tenemos algunos años más, Kodak era sinónimo de fotografía. Ellos no solo dominaron el mercado durante un siglo, sino que hicieron algo increíble. Ellos mismos inventaron la cámara digital. Sí, esa tecnología que hoy tienes en tu bolsillo y que usas cada segundo, nació en sus laboratorios en 1975, pero que aquí está la ironía, que es algo trágica. El mismo invento que creó él para el futuro fue el que cavó su propia tumba. ¿Cómo es posible que el dueño de la mejor tecnología del mundo simplemente haya terminado en quiebra? Bueno, la historia de Kodak es el manual de errores más importantes para cualquier persona que quiera aprender a cómo proteger su dinero. Nos enseña que no basta con ser el mejor o el más grande de todos. Si no sabes adaptarte, el mercado te pasa por encima sin mirar atrás. Yo soy Alejandro Rosales, soy un ingeniero e inversor y me dedico a investigar estos sistemas complejos para ayudarte a entender las finanzas de una forma más sencilla, para que aprendas de los errores de los gigantes y puedas gestionar mejor tu patrimonio para que tengas un futuro excelente. Y hoy vamos a analizar la escalofriante caída de Kodak, por qué su competencia sobrevivió haciendo algo totalmente distinto y qué está haciendo hoy en día en el 2026 esta empresa para intentar resurgir de entre las cenizas de la farmacéutica y las baterías. Si quieres entender por qué hasta los imperios más grandes pueden desaparecer y cómo evitar que eso lamentablemente pase en tus inversiones, dale like al video, suscríbete y quédate hasta el final, porque hoy vamos a poner en orden todo este caos financiero. Así que venga, vamos con el intro. Para entender por qué un gigante cae, primero debemos entender cómo es que estos se convirtieron en un gigante. Imagínate que estamos en el año 1877. En esa época, si quieres sacar una fotografía, no podías simplemente sacar un dispositivo de tu bolsillo. Esto era una verdadera pesadilla técnica. Necesitabas cargar con una cámara que pesaba como una maleta, pero llena de ladrillos, un trípode inmenso y lo peor de todo, un laboratorio químico portátil. Tenías que preparar unas placas de vidrio con químicos peligrosos justo antes de la foto y revelarlas inmediatamente después, o simplemente la imagen se perdía para siempre. Y aquí aparece nuestro protagonista, George Eastman. George no era un científico loco, ni siquiera era millonario. Era simplemente un empleado de banco en una ciudad llamada Rochester, en la ciudad de Nueva York. George quería irse de vacaciones al Caribe y comprar una cámara para documentar todo su viaje, pero cuando vio todo el equipo que tenía que cargar, se dio cuenta de que esto no era bueno y que no iba a disfrutar su viaje. Al final, George nunca hizo este viaje, pero se obsesionó con una sola idea. ¿Y si hacer una fotografía fuera tan fácil como usar un simple lápiz? Pues George empezó a experimentar en la cocina de su madre. Solo piensa en esto. Imagínate a George ahí después del trabajo todo el día del banco mezclando gelatina y químicos sobre la estufa, buscando una forma de que la placa para la foto ya viniera lista de fábrica y que no tuviera que mojarla en el momento de usarla. Tras 3 años de intentos y errores lo logró. Inventó la primera placa seca. Fue el primer paso para quitar la fotografía a los expertos y dárselo a la gente común del día a día. Pero George no solo era un inventor, era un genio de los negocios. Y en 1888 lanzó al mercado la primera cámara Kodak. Él mismo inventó el nombre porque quería algo que fuera corto, que sonara fuerte y que se pronunciara igual en cualquier idioma alrededor del mundo. El eslogan de esa cámara es una de las frases más brillantes de la historia de publicidad. Usted aprieta el botón y nosotros hacemos el resto para ti. La estrategia era simplemente revolucionaria. Comprabas una cámara por $25, sacabas 100 fotos y cuando simplemente se terminaba el carrete, mandabas la cámara entera por correo a la fábrica. Ellos revelaban las fotos, te las mandaban a casa y te devolvían la cámara cargada con un carrete nuevo. La primera vez que fue esto que un producto y un servicio se unieron de una forma tan perfecta para ayudar a la sociedad. Y aquí es donde George Eastman inventó lo que en finanzas se llama el modelo de maquinilla y la cuchilla. Piensa en las impresoras de hoy en día. Hoy las impresoras son extremadamente baratas, pero los cartuchos de tinta son carísimos.
Pues Kodak hacía exactamente lo mismo. Te vendía la cámara casi a precio de coste para inundar el mercado de cámaras, porque el verdadero negocio no eran las cámaras. Donde se ganaban montañas de dinero eran el carrete de la película, el papel para imprimir y los químicos que se usaban en ese entonces para hacer el revelado de las fotografías. Y en 1900 lanzaron la famosa cámara Brownie. Costaba $1. Estaba pensada para que hasta un niño pudiera usarla. Con esto, Kodak dejó de ser una empresa de tecnología para convertirse por fin en la dueña de todos tus recuerdos. Si había un cumpleaños, una boda o un viaje, Kodak siempre estaba ahí. Se volvieron tan poderosos que crearon una ciudad industrial entera llamada Kodak Park, donde miles de personas trabajaban fabricando kilómetros y kilómetros de película cada día. Era una máquina perfecta de generar efectivo que parecía que nunca se iba a detener. Kodak no vendía cámaras, vendía la capacidad de detener el tiempo durante mucho tiempo, y durante 100 años nadie lo hizo mejor que ellos. Ahora imagínate que trabajas en la empresa más poderosa del mundo y de repente descubres el futuro, pero tus jefes te piden que simplemente lo entierres. Eso fue lo que pasó exactamente a un joven ingeniero llamado Steve Sasson. En 1975, Steve trabajaba en los laboratorios de investigación de Kodak en Rochester. Un día, después de mucho tiempo de estar experimentando con piezas electrónicas, construyó un aparato que era un poco extraño. Parecía una tostadora azul, pesaba casi 4 kilos y grababa imágenes en blanco y negro dentro de una cinta de cassette común, de esas que anteriormente se usaban para escuchar música. Steve acababa de inventar la primera cámara digital. Con mucha ilusión, Steve llevó su invento a la sala de juntas donde se encontraban los grandes directivos. Les mostró cómo la cámara capturaba una imagen y tras 23 segundos después de la espera, la foto aparecía en la pantalla de una televisión. ¿Sabes cuál fue la respuesta de sus jefes? Le dijeron: oye, eso es muy lindo, Steve, pero simplemente no se lo digas a absolutamente nadie. Esto parece una locura, ¿verdad? Porque una empresa líder en fotografía despreciaría un invento que años después dominará el mundo. La respuesta es muy sencilla: el dinero. En ese momento Kodak ganaba un 70% de beneficio neto por cada rollo de película que ellos vendían. Esto era una vaca lechera que no paraba simplemente de dar leche. Los ejecutivos pensaron: si la gente puede sacar fotografías gratis y verlas en una pantalla, ¿quién va a empezar a comprarnos nuestros carretes y los químicos para ver sus fotografías? A esto en el mundo de las inversiones se le llama miedo a la canibalización. Kodak tenía tanto miedo de que su nuevo invento se comiera las ventajas del viejo que prefirieron simplemente ignorar el futuro. Se enfocaron en lo que la cámara digital hacía mal, que era lenta y que tenía poca resolución y que era fea. No pudieron ver que la tecnología mejoraría a pasos agigantados con el tiempo, si estuvieran ellos o no. Pero la tragedia no termina ahí. Mientras Kodak intentaba proteger su fábrica de químicos, su gran rival en Japón, Fujifilm, estaba mirando el mismo abismo. Sin embargo, ellos tomaron una decisión diferente. Fujifilm se dio cuenta de que el mundo de los carretes iba a morir sí o sí, así que usaron su conocimiento en química para inventar cosas nuevas como cremas para la piel y medicinas. Kodak, en cambio, se quedó atrapado en su propia cámara de eco. Ellos estaban convencidos de que el mundo siempre iba a querer papel y tinta para sus fotografías. Incluso cuando intentaron entrar al mundo digital años después, lo hicieron también con una mentalidad equivocada. En el año 2001, Kodak compró una página web llamada OFoto, donde la gente podía subir y compartir sus fotos. Fue antes de que existiera Facebook o Instagram, pero en lugar de convertirlo en una red social para conectar con el mundo, lo usaron para obligar a la gente a imprimir sus fotos en papel. No entendieron que el valor simplemente ya no está en un objeto físico que tenemos, sino en un recuerdo que se puede compartir con todo el mundo. Mientras tanto, en la ciudad de Rochester, el imperio se estaba pudriendo por dentro. Kodak Park, esa ciudad industrial que hablamos anteriormente, se convirtió simplemente en un desastre ecológico. Resulta que para fabricar esos rollos amarillos que tanto amábamos, Kodak liberaba millones de kilos de químicos cancerígenos al aire y al agua. Cuando los vecinos simplemente empezaban a enfermarse, preguntaron qué pasaba. La empresa respondió con tanta arrogancia que decían: deberían haber sabido que nosotros somos una empresa química, no solo somos una caja amarilla para tomar fotografías. Kodak tenía el talento, tenía el dinero y sobre todo tenía el invento del siglo en sus manos, pero cometieron el error más grave que un inversor puede ver en una empresa. Se enamoraron de su pasado y simplemente despreciaron el futuro. Estaban tan ocupados cuidando su castillo de papel que no vieron cómo el mundo entero se estaba transformando en una nueva era.
Imagínate que estás en un barco que se está hundiendo en medio del océano. Tienes dos opciones: o te quedas abrazado al mástil porque es el barco más grande y lujoso que jamás se haya construido, o saltas al agua, usas las maderas que flotan y construís una nueva balsa. Pues esto es exactamente la diferencia entre lo que hizo Kodak y lo que hizo su gran rival japonés Fujifilm. A principios del 2001, el mundo cambió para siempre. La fotografía digital, esa misma que Kodak había inventado 25 años atrás y luego escondido, simplemente explotó. De repente nadie quería comprar carretes de películas. Era como si un suelo se viera bajo los pies de ambas compañías. Pero mientras en las oficinas de Rochester, Nueva York, los jefes de Kodak se habían convencidos de que la gente siempre iba a querer tocar papel, en Japón un hombre llamado Shigetaka Komori tomó el mando de Fujifilm con una mentalidad totalmente distinta a la de Kodak. Komori no se preguntó cómo salvar los carretes de fotos, se preguntó qué sabemos hacer bien. La respuesta fue asombrosa. Resulta que para fabricar las películas de fotografía se necesitaba muchísimo colágeno, una proteína que evita que la imagen se oxide y se eche a perder. Pero ¿sabes quién más necesita colágeno y antioxidantes? Nuestra piel. Fujifilm se dio cuenta de que lo que sabían sobre fotografía servía también para crear cremas de belleza de alta gama y medicinas contra el cáncer. Así que mientras Kodak seguía intentando vender cámaras digitales baratas que simplemente no daban dinero, Fujifilm se transformó en una potencia de salud y de la cosmética, aunque suena un poco raro. En cambio, la caída de Kodak fue como ver un choque de trenes en cámara lenta. Entre el 2004 y el 2011 la empresa perdía dinero casi todos los días. Se estaban quedando sin efectivo, así es, y sin ese efectivo necesario para sobrevivir, desesperados intentaron una última jugada que en el mundo de los negocios suele ser una señal de muerte previsiva. Empezaron a demandar a medio mundo. Kodak fue a los tribunales contra los gigantes de Apple y BlackBerry, que luego haré un video de BlackBerry, que en ese momento era la reina de los teléfonos. Les dijeron: oigan, ustedes están usando una tecnología para ver la foto antes de sacarla, que nosotros simplemente inventamos, así que páguenos $1.000 millones. Kodak esperaba que ese dinero de las patentes fuera su salvación, pero un juez les dio un golpe de realidad brutal. Sentenció que esas ideas simplemente eran obvias y que sus patentes no servían para absolutamente nada. Y eso hizo que fuera el último clavo de su ataúd. El 19 de enero del 2012, la empresa que había retratado la llegada del hombre a la luna y los cumpleaños de medio planeta simplemente se declaró en bancarrota. Fue un momento oscuro, tuvieron que vender sus joyas de la corona y miles de patentes a precio de remate para poder pagar sus deudas. De los 145,000 empleados que llegaron a tener, solo se quedaron unos pocos. La caja amarilla, que una vez dominó el mundo, que se había convertido en un fantasma. Una lección viviente de la economía, que si no tienes la agilidad para soltar lo que te hizo rico en el pasado, terminarás hundiéndote con ello en el futuro. A veces el final de una historia no es un punto y aparte, sino un punto y seguido en un lugar completamente inesperado. Tras declararse en quiebra en el año 2012, todo el mundo pensaba que el logo amarillo de Kodak desaparecería de la faz de la Tierra. Pero la empresa que una vez fue el gigante de las fotografías no murió del todo. Se transformó en algo que parece sacado de un laboratorio de ciencia ficción o de una película. Imagínate que tienes en tu garage las máquinas más precisas del mundo que simplemente están diseñadas para poner capas microscópicas de químicos sobre una cinta de plástico. Durante 100 años usaste esas máquinas para hacer películas de cine y carretes de fotos de todo tipo. De repente nadie quiere hacer fotos, pero el mundo empieza a volverse loco por los coches eléctricos. Resulta que las baterías de litio que mueven esos coches necesitan exactamente lo mismo. Capas químicas aplicadas con una precisión de millonésima de milímetro. Kodak se dio cuenta de que sus viejas máquinas de hacer fotografías eran perfectas para fabricar el futuro de la energía. Hoy, en pleno 2026, es una de sus grandes apuestas simplemente para no desaparecer de la faz de la Tierra. Pero el camino simplemente no ha sido fácil ni libre de escándalos. En el 2020, en mitad de la crisis sanitaria mundial, el nombre de Kodak volvió a los titulares de todos los noticieros. El gobierno de Estados Unidos anunció un préstamo gigantesco de $775 millones para que Kodak fabricara ingredientes para medicamentos. Las acciones en su momento subieron como un cohete, aumentando de valor de una forma nunca antes vista. Hubo investigaciones, sospechas y mucho drama financiero. Aunque ese préstamo millonario simplemente se pausó, Kodak no se rindió
y hoy ya fabrica soluciones médicas esenciales, demostrando que su verdadera fuerza no eran las cámaras, sino su profundo conocimiento que tenían en química. La historia de Kodak es la gran advertencia de nuestra era, especialmente ahora con la inteligencia artificial que simplemente está cambiando las reglas de todo el juego. Nos enseña que tener la tecnología no sirve de nada si no tienes la agilidad para cambiar de mentalidad. Kodak inventó lo digital y murió por no usarlo. Fujifilm vio el mismo peligro y se salvó convirtiéndose en una empresa de salud. Y al final del día, ninguna empresa es demasiado grande para caer. El éxito de ayer puede ser la trampa de mañana si te quedas encerrado en tu propia burbuja de optimismo. La innovación no es un destino al que se llega y uno se sienta a hacer nada. Es un proceso continuo y a veces que es muy doloroso y está reinventándose cada rato. En este mundo de cambios acelerados, el momento Kodak es el fantasma que persigue a cualquier líder que confunde su éxito actual con una garantía de que será importante para siempre. Kodak capturó la historia del mundo, pero su mayor lección fue no saber ver su propio futuro a tiempo. Recuerda, si esta historia te ha hecho ver de forma distinta cómo funcionan las empresas y por qué hasta los más grandes pueden caer, dale un like a este video. Es la mejor forma de que estos análisis lleguen a más personas que quieran cuidar su patrimonio. Así que también te pido que te suscribas al canal y actives la campanita para que no te pierdas ninguna investigación sobre los gigantes tecnológicos que tenemos hoy en día y que recuerda pueden caer. Así que nos vemos en el próximo video. Chao.